Fuimos destinados a conocer la ley del bosque. Nuestra sabiduría está en comprender el ciclo de la renovación de las plantas y respetarlo. Nuestra sabiduría está en saber qué nos ofrece una planta para alimentarnos, para curar un mal o para sacar un hechizo. Nuestra sabiduría está en el conocimiento que tenemos del idioma de los pájaros, del idioma de los animales que nos cuentan las cosas que ocurren a nuestro alrededor, las que ocurren muy lejos, donde no llega nuestra vista ni perciben nuestros oídos. Fuimos destinados a conocer la ley del bosque. El día que se acabe la raza indígena, se acaba todo. Nuestra misión es mantener el mundo vivo. Cuando nosotros terminemos, el mundo se termina. La declaración de Ñanderú Simeón Delgado del pueblo Abá Guaraní nos invita a pensar sobre la realidad indígena, teniendo en cuenta que el pueblo paraguayo construye su identidad sobre una base pluriétnica y multicultural. La interculturalidad radica en la necesidad de entender lo diverso, lo otro, no como un obstáculo, sino como un valor que permite el aprendizaje a través de la capacidad de conocer, partiendo del respeto a las particularidades. Este hecho no solo se da con las etnias indígenas, sino también con otros grupos minoritarios, menonitas, brasileños, coreanos, entre otros, que influyen de alguna manera en el contexto sociocultural paraguayo. En esta oportunidad conoceremos algunos aspectos del mundo indígena que nos permitirá valorar su legado y reconocer que forman parte de la situación nacional y considerar su valor como aporte a la diversidad cultural de nuestro país. Es por esto que el proyecto Ñañemo Aranduque, Educación a Distancia de Profesionalización Docente, ha tomado el componente indígena como uno de los ejes transversales fundamentales del sistema educativo, citando a docentes empíricos indígenas que enseñan en sus comunidades pertenecientes a las etnias Abá Guaraní, Bga y Axe. En el Paraguay existen aproximadamente 100.000 indígenas según el censo de 2002, divididos en 17 etnias y 5 familias lingüísticas distribuidas en la región oriental y occidental. La expropiación de sus tierras hace que se vean afectados seriamente, ya que la mayoría son cazadores, recolectores y horticultores. En el norte del Chaco paraguayo y sur boliviano habitan los Ayoreo Totobiegosode, divididos en 2 subgrupos, el que se encuentra en la misión de Campo Loro y en las colonias menonitas, y aquel que sigue viviendo en la selva sin contacto con los blancos, el último grupo selvático del Paraguay, uno de los pocos que quedan en América. Los silvícolas practican una forma de vida muy importante para la conservación de la naturaleza, ya que se consideran parte de ella. La sociedad actual ha vivido durante años de espaldas a estos pueblos. Los resultados de una encuesta realizada por Chase y Almada en 1977 indican que el 86% de la población cree que los indígenas no son humanos por no estar bautizados. Preocupante y aberrante lo que la gente piensa sobre los nativos paraguayos. Para saber más sobre la interculturalidad, entrevistamos a Margarita Miró. El tema de la interculturalidad nos plantea el mismo respeto, la consideración y la valoración de los otros. Es decir,
Antiguamente nosotros cuando veíamos a lo mejor una manifestación indígena o de algo que no conocíamos, nos causaba risa o automáticamente la menoscabábamos por no ser igual a nosotros. Hoy día, con la visión de la inclusión, la valoración del patrimonio intangible, hace que todas esas manifestaciones que hacen a la diversidad de esculturas adquieran otro valor y otra dimensión. ¿Por qué? Porque ese saber, ese hacer, el cómo hacer las cosas, es justamente lo que nos enriquece y nos da fuerzas para penetrar en el universo tanto simbólico como cultural de cada grupo humano. Desde hace milenios, todos los pueblos indígenas tienen sistemas educativos propios. La apropiación del conocimiento es colectiva y se realiza a lo largo de toda la vida. El concepto de educación se superpone al de socialización, refiriéndose a los mecanismos por los cuales los nacidos en el seno de un determinado sistema sociocultural devienen miembros plenos de él. Entonces, la socialización indígena implica aprender a ser indígena dentro de la propia cultura. La educación para un mbua es aprender a ser mbua, para un tobacón es aprender a ser un tobacón. Margarita, ¿existen prejuicios de la sociedad sobre las minorías, en este caso los indígenas? Existe mucho prejuicio porque justamente los sistemas educativos anteriores no contemplaba un espacio de respeto y valoración hacia ella. Por ejemplo, y eso no solamente vamos a irnos al mundo indígena, sino vamos a situarnos en el paraguayo común. Un paraguayo habla mal el castellano y nos reímos y nos burlamos, pero un alemán, un yanqui viene y pronuncia mal el castellano y no le condenamos en la medida que condenamos al guaraní hablante. Y eso justamente, esa es una demostración de que menoscabamos y discriminamos a una lengua nativa, que en este caso es guaraní, pero puede ser cualquiera de las otras lenguas hablantes. ¿Y cuál es la diferencia? Justamente que valoramos al alemán o al extranjero, pero menoscabamos a lo que es de ascendencia indígena o de diversidad. ¿Y por qué al alemán le cuesta hablar el castellano? Porque es una lengua diferente, todo su sistema de las cuerdas vocales están condicionadas para hablar su idioma y le cuesta pronunciar ciertas palabras del idioma castellano. No es que el guaraní o otro idioma nativo entorpece para hablar el castellano, sino al contrario. Son las diferencias fonéticas que se dan a cualquier persona que tiene otra lengua madre y que necesita adquirir condiciones para hablar otra lengua. Entonces, ¿por qué asumimos una y menoscabamos la otra? Es justamente por la falta de valoración hacia las otras lenguas que no son europeas especialmente. La mente indígena funciona más globalmente, capta el conjunto de las cosas, mientras que la mente occidental funciona más analíticamente porque separa las cosas por partes. La educación tradicional indígena está en todo momento de su existencia y su fin es transmitir a niños y a niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas su modo de relacionamiento armónico consigo mismo, con la comunidad, con el territorio, con la naturaleza y el cosmos, que son sagrados. La educación se produce en el diario vivir y no necesita de un lugar específico para ser impartida. El espacio educativo es toda la comunidad. Es ella la que enseña en la vida cotidiana y durante los rituales sagrados. Toda la comunidad es la maestra, pero el transmisor fundamental de la sabiduría es el anciano o la anciana sabia,
Es el líder natural o espiritual por su conocimiento especial, ligado con la tierra y el espíritu. Es el gran depositario de la sabiduría de las comunidades indígenas. El maestro o la maestra de los conocimientos tradicionales que entra en comunicación directa con el cielo y la tierra, de donde le viene el conocimiento. En la actualidad, entre los indígenas del Paraguay, ya no es rechazada la escuela enfocada como espacio donde se puede adquirir el conocimiento del mundo de los no indígenas. Ensayan una educación escolar flexible que sea un espacio de intercambio y encuentro de la cultura externa y la propia en condiciones de oportunidad. Aunque actualmente en muchas escuelas indígenas se aplica un sistema educativo no adecuado a su realidad y a su necesidad. Por esto, el Ministerio de Educación y Cultura está realizando estudios e investigaciones que les permita aprender a través de su cultura y no apartarse de ella. Estamos con la profesora Alba Duarte, cuyo nombre indígena es Cuñaru Bapeyú. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, ahí por ahí tereía, ñañando por la peyu agüero recojape, recoja irajina ese ropote. Una pecho. Quisiéramos saber si el sistema educativo del Ministerio de Educación y Cultura está adecuado a la realidad indígena y si los maestros y maestras están de acuerdo con este sistema educativo. No, naure coruputi hina pe ministerio me va pe cuatia hai, pero moejara indígena hai shakuña hakuimba eva royapo hina pe esfuerzo ro putu hangua. Porque el Ministerio de Educación peorero imagina hina pe del Estado ro epea, entonces ro ya poba en ajina el Ministerio hei haisha breve, pero ore haisha ve como docente indígena ro ya pocuaba en ajuputu pona hangwambo epumita cuera. ¿Y cómo hacen para enseñarle a los indígenas para que no pierdan su cultura? Anda así tereipea, boejara indígenas acuñaco imba evaro huere copa boimba esa paro me evambo espujina boejao cotupe mitacuerape. Oreñe erupibe, oreñe boe, oreyero kuja, oremba e caturo ejinape artesanía oye ejape. Como escuela indígena es necesario contar con más docentes indígenas porque ellos de cierta manera nosotros a lo mejor le entendemos a ellos como persona, como ser indígena, pero ellos entre sí tienen un mejor entendimiento, entonces le llegan más a la gente indígena y hay un mejor trato, entonces va a haber un mejor resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario contar con más docentes indígenas. Para la enseñanza indígena es fundamental su idioma, por lo que el Ministerio de Educación y Cultura, en el Plan Nacional de Educación Bilingüe, da mayor énfasis a la lengua materna y a una incorporación paulatina y sistemática de la segunda lengua, sin perder el uso de la primera mientras dure el proceso educativo. La enseñanza bilingüe se implementa en dos modalidades, para hispanohablantes y para guaraní hablantes. Entonces, matemática, alto va a irse empezar. Andé, ya le cambié de escuela tía. ¿Dejo? Dos ya tengo otra tía, pero cuando se me parejo. Entonces, don Tito, tía, pues revete los cocueros de Sayila, ore cocuemba, esa bajo es. La peñemita. Entonces, doña Ticumanda, Zapallo, Sandía, Mandihuavi. Está unos cuantos semanas. Hoy, oga, oñeñe, ja guaraní me aye. Upe, charamo, cato ete guaraní, ja eñe, oñe, kumbi por abeba. Cosa ya po haisha hinako an. Shebe ningo guaraní, shembo eva erambo ejara. Ja ewi señe upu, ja iyukere castellano abei. Upe banda he isei, oñembo uke ha guaraní castellano we, tera castellano guaraní we, oño porombo ejangua. Educación bilingüe he i, oye puruba eraja, ko añe en güera, oñembo hasajangua cuatia cueca. Primero conseguí municipalidad, fue unos cuantos huevos ahí de la semilla. Municipalidad para apoyar a la semilla de la. Hay que tener en cuenta que un niño o una niña
siempre va a aprender mejor cuando inicia su proceso escolar en su lengua materna. Este aprendizaje le va a ayudar a apropiarse correctamente de su segunda lengua. Aprende acá, hay calle, entonces, upeana, roña, aña, hacen 10 cuerdas. Va era, porque oren buga hoy, ore hoy, oreñe hoy, ore guata hoy, ore cuavana, mamor pipa hoy. Cuando hablamos de bilingüismo, siempre nos referimos al castellano y al guaraní, y nos olvidamos que el Paraguay es multilingüe porque conviven varias etnias con diferentes lenguas. Muchos chicos se sienten indignados por la manera de la práctica actual que estamos llevando el programa del ministerio, el guaraní y el castellano. Porque mirando la realidad, cada uno la formación de su casa, hay muchos chicos y chicas también que en su casa mismo se practica el guaraní y el castellano, entonces el chico se siente preparado al estar en la aula llevando el programa del ministerio. Pero hay chicos que utilizan en su casa solamente su lengua materna, entonces les cuesta mucho aplicar ese programa con los chicos. Creo que los chicos se sienten indignados en ese proceso. Por eso nosotros como docentes indígenas, yo en particular, mirando en esa enseñanza actual del ministerio, el programa actual del ministerio, estamos preocupados en ese aspecto. Para eso hemos reunido los docentes, maestros preocupados para elaborar justamente esos materiales para luego tratar de llevarle al ministerio que se reconozca y llevarle a la práctica que contiene la historia, nuestra lengua materna. El primer Congreso Nacional de Educación Indígena, realizado en julio de 2001, permitió a los pueblos indígenas del país a reunirse y a exponer la necesidad de ampliar la educación no solo a la lengua guaraní, sino al resto de las lenguas indígenas del Paraguay. Formación docente y especialización. Elaboración de materiales didácticos en lenguas maternas. Elaboración de currículos. Creación de una Dirección General de Educación Indígena. Como resultado de este encuentro, se constituyeron 2 mesas de diálogo entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y los representantes de los pueblos indígenas. La profesionalización docente fue una de las preocupaciones centrales de la mesa de diálogo, porque el mayor desafío para la educación indígena constituye el mejorar la preparación de los maestros y las maestras. Actualmente, de los 513 docentes indígenas, solo 11 tienen formación docente concluida. Teniendo en cuenta esta situación, el proyecto Moranduque Educación a Distancia está profesionalizando a 49 bachilleres en ejercicio de la docencia en escuelas rurales, de los cuales 28 son indígenas de la comunidad Abá Guaraní, Buá Guaraní y Macá, provenientes de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, ya que uno de los objetivos del proyecto es el de impulsar la calidad de la educación con equidad en el Paraguay, atendiendo a la diversidad en condiciones de libertad y democracia. La profesionalización tiene una importancia muy grande para la comunidad indígena de la zona, por ser un medio de responder a los desafíos actuales, a los desafíos de la comunidad educativa y también a toda la sociedad del entorno. Esta profesionalización le da una seguridad en la educación escolar a los indígenas, de que los mismos indígenas sean protagonistas en sus escuelas de esta educación escolar. Además, en el fortalecimiento que se va pretendiendo de la cultura propia. Un maestro indígena profesionalizado asegura una educación
verdaderamente indígena dentro de su comunidad. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. La tierra no es un producto que puede ser adquirido, sino un elemento material del que se ha de gozar libremente. Esta frase, que refleja en cierta medida la vida de los indígenas, no nos permite dejar de lado el problema que tienen sobre los derechos de sus tierras, esencial para su propia existencia y para todas sus creencias, costumbres, tradiciones y cultura. En el Paraguay existe un sistema legal que sirve de soporte a la lucha por la tierra de los indígenas. Sin embargo, no coincide con la situación en que viven, ya que la mayoría de las comunidades que ocupan sus tierras propias son pequeñas y con serios problemas ecológicos. La falta de agua, la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, la erosión, son algunos de los inconvenientes que enfrentan los nativos. El proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas finalmente establece que tienen el derecho de conservar, restablecer y proteger todo el entorno y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos. La aprobación de esta declaración es uno de los principales objetivos del Decenio Internacional de Poblaciones Indígenas del Mundo, 1995-2004. Nosotros debemos entender que los indígenas, muchas de nuestras costumbres no las comprenden, porque la visión indígena es holística, conjunta. Nosotros discriminamos ciertas acciones y ciertos elementos. Entonces, por un lado, los indígenas pueden seguir siendo ellos mismos, especialmente en sus aspectos de cosmovisión, religiosos, cómo interpretar la naturaleza. Pero paulatinamente también debemos darle la oportunidad que ellos acepten o introduzcan en su forma de vida beneficios de la modernidad. Por ejemplo, que una comunidad indígena tenga luz eléctrica, eso no va a sacar que ellos puedan seguir realizando sus manifestaciones culturales. Ante estos problemas, surge la necesidad de elaborar programas gubernamentales y privados que buscan subsanar algunas de las deficiencias más graves, como la falta de tierras, la alta tasa de mortalidad infantil, las necesidades básicas de subsistencia y la alfabetización. Espero que el programa te ayude a comprender que promoviendo el encuentro de diferentes culturas, donde se puede dar un intercambio de igual a igual, conservando la especificidad de cada uno, tiene como resultado un enriquecimiento mutuo, propósito relevante de la educación intercultural. Durante tu profesionalización en el proyecto Ñañemo Aranduque, encontrarás en tus módulos conocimientos de estos pueblos con sus aportes y préstamos en las diferentes áreas, como la biodiversidad consistente en la clasificación de especies, fauna y flora desconocidas para nuestras sociedades, en las técnicas sustentables agrícolas, en el uso de la medicina natural, en la organización social, con sus prácticas vigentes de democracia directa y participativa, de sus conocimientos filosóficos y de sus cosmovisiones. Antes de despedirme, te invito a recordar que la sobrevivencia de los indígenas abriga la esperanza de que también sea posible la nuestra. Ellos están vivos, su legado corre por nuestras venas. Hoy, donde respira un paraguayo, está respirando un indígena. Oh,